Ella rescató al hijo de un jefe apache. 3 días después volvió con toda su tribu, pero nadie imaginaba lo que realmente había venido a buscar. El polvo del desierto de Arizona se levantaba como fantasmas dorados bajo el sol implacable de 1895, cuando Catalina Morales llegó a Tierra Seca con nada más que una maleta desgastada y el peso de un pasado que prefería olvidar. Su piel morena y sus rasgos que mezclaban sangre española con indígena la convertían en una extraña en aquel pueblo de colonos que se aferraban a sus prejuicios como a sus rifles. Los ojos se clavaban en ella mientras caminaba por la calle principal, arrastrando sus pies cansados sobre la tierra agrietada. Las mujeres se apartaban de las ventanas como si su sola presencia pudiera contaminar la pureza de sus hogares blancos. Los hombres la miraban con esa mezcla de desprecio y curiosidad que reservaban para todo lo que no entendían. Catalina había conocido esas miradas antes, en cada pueblo por el que había pasado desde que huyó de Nuevo México. Pero esta vez, algo en su interior le decía que aquí debía quedarse. La pensión del pueblo le cerró las puertas. «No tenemos habitaciones disponibles», mintió la dueña, una mujer de rostro agrio que no podía ocultar su rechazo. Catalina no se sorprendió. Había aprendido que las palabras «no disponible» muchas veces significaban «no para gente como tú». Con la determinación que había heredado de su abuela india, buscó refugio en las afueras del pueblo, donde encontró una cabaña abandonada que parecía haber sido olvidada por el tiempo y por Dios. La estructura de madera carcomida por el viento y la soledad se convirtió en su hogar. Con sus propias manos, Catalina reparó las goteras, limpió la mugre acumulada y transformó aquel lugar en algo que se parecía a la dignidad. No tenía mucho, pero tenía sus manos hábiles para la costura, un talento que había perfeccionado desde niña viendo a su madre crear belleza de la nada. Sus primeros intentos de ofrecer sus servicios como costurera fueron recibidos con la frialdad del invierno del desierto. Las señoras del pueblo preferían viajar hasta la ciudad más cercana antes que permitir que una mestiza tocara sus vestidos de domingo. «No sabemos de dónde vienes ni qué enfermedades podrías traer», le dijeron con esa crueldad refinada que caracteriza a quienes se creen superiores. Pero en medio de tanta hostilidad, Catalina encontró un rayo de luz en la figura del padre Miguel, un sacerdote viejo y sabio que había llegado al pueblo años atrás con sus propias cicatrices y su comprensión profunda del sufrimiento humano. El padre Miguel no veía color en la piel de las personas, sino luz en sus almas. Fue él quien le ofreció pequeños trabajos remendando los manteles del altar y cosiendo ropa para los más necesitados. «Dios no hace diferencias entre sus hijos», le decía el padre Miguel mientras compartían un té simple en la sacristía. «Los hombres sí, pero el tiempo se encarga de enseñarles». Sus palabras eran como agua fresca para el alma sedienta de Catalina, que había comenzado a creer que tal vez el mundo entero estaba en su contra. Sin embargo, la humillación más grande llegó un día caluroso cuando Catalina se dirigió a la tienda general para comprar hilo y agujas. Al entrar, las conversaciones se detuvieron como si hubiera entrado la peste. La esposa del tendero, una mujer gorda y altanera llamada Gertrudis, la miró de arriba abajo con desprecio evidente. «¿Qué quieres aquí?», le preguntó con una voz que destilaba veneno. Catalina, manteniendo la dignidad que su abuela le había enseñado, pidió educadamente los materiales que necesitaba. Gertrudis tomó el dinero como si fuera a quemarle los dedos y arrojó los productos sobre el mostrador sin cuidado. «La próxima vez será mejor que mandes a alguien más», le dijo con una sonrisa cruel. «Esta tienda es para gente decente». Las palabras cayeron sobre Catalina como piedras, pero no permitió que las lágrimas asomaran a sus ojos. No allí, no frente a esas personas que ya habían decidido juzgarla sin conocerla. Tomó sus compras y salió con la cabeza en alto, pero por dentro sentía cómo algo se desgarraba. Esa noche, sola en su cabaña, lloró todas las lágrimas que había guardado durante años de rechazo y soledad. Fue entonces cuando tomó la decisión que cambiaría su destino. Si el pueblo no la quería cerca, ella se alejaría aún más. Mudó sus pocas pertenencias a una zona más alejada, casi en el límite donde el desierto comenzaba a devorar cualquier rastro de civilización. Allí, entre los cactus y las rocas rojizas, Catalina encontró una paz que los humanos no habían podido darle. Desde su nueva ubicación,
A veces podía ver en la distancia las siluetas de jinetes que se movían como sombras entre las montañas. Los apaches. El pueblo hablaba de ellos con terror y fascinación, como si fueran fantasmas peligrosos que acechaban en los límites de su pequeño mundo civilizado. Catalina los observaba sin miedo, quizás porque ella también era considerada una forastera, una amenaza para el orden establecido. Las semanas pasaron, y Catalina se adaptó a su nueva vida en los márgenes del mundo conocido. Durante el día trabajaba en sus costuras, creando piezas hermosas que nadie del pueblo quería comprar. Durante las noches, se sentaba en su pequeño patio improvisado, mirando las estrellas del desierto que brillaban con una intensidad que nunca había visto en otros lugares. Una tarde, mientras lavaba ropa en el pequeño arroyo que corría cerca de su cabaña, escuchó un sonido que la hizo levantar la cabeza. Era un lamento, débil pero persistente, que parecía venir de río abajo. Su corazón comenzó a latir más rápido. Había algo en ese sonido que hablaba de dolor, de necesidad, de alguien que necesitaba ayuda desesperadamente. Sin saber que esa decisión de investigar el origen de ese lamento cambiaría no solo su vida, sino el destino de 2 culturas enteras, Catalina dejó su ropa en la orilla y comenzó a caminar hacia donde venía el sonido. El desierto guardaba secretos, y estaba a punto de revelarle el más importante de todos. La madrugada del día siguiente, Catalina despertó con el sonido del viento que parecía llevar lamentos entre las rocas. Algo la llamaba hacia el pequeño arroyo que corría cerca de su cabaña, una corriente de agua que en esa época del año apenas era un hilo plateado entre las piedras. Al acercarse, con el corazón latiéndole como tambores de guerra, su mundo se detuvo por completo. Allí, medio sumergido en el agua lodosa y tintada de rojo, yacía un niño que no podía tener más de 8 años. Su piel bronceada por el sol del desierto y su cabello negro como la noche lo identificaban inmediatamente como apache. Una herida profunda en la pierna manchaba el agua cristalina, y su respiración era tan débil que Catalina temió que llegara demasiado tarde. Los labios del pequeño se movían en silencio, como si murmurara plegarias en una lengua que ella no comprendía, pero que el alma reconoce sin necesidad de traducción. Por un momento, los miedos y advertencias del pueblo resonaron en su mente como campanas de alarma. Los apaches eran peligrosos, impredecibles, salvajes sin corazón, decían los colonos. Ayudar a este niño podría traerle problemas más grandes de los que ya tenía. Podría significar la diferencia entre la vida y una muerte horrible. Su mente racional le gritaba que se alejara, que corriera, que se escondiera hasta que otros resolvieran este problema que no era suyo. Pero cuando esos ojos oscuros se abrieron con dificultad, brillando con lágrimas de dolor y terror, todos los prejuicios se desvanecieron como arena llevada por el viento del desierto. Era un niño, solo un niño que sufría, que necesitaba ayuda, que llamaba a su madre en una lengua desconocida, pero con una desesperación universalmente comprensible. La humanidad de ese momento trascendió cualquier barrera cultural o racial. Sin pensarlo 2 veces, Catalina se metió en el agua fría del arroyo y levantó al pequeño en sus brazos. El cuerpo del niño era sorprendentemente liviano, como si la vida se estuviera escapando de él gota a gota. Su piel ardía de fiebre mientras tiritaba de frío al mismo tiempo, una contradicción que Catalina reconoció como peligrosa. Lo llevó a su cabaña, sintiendo cómo el pequeño corazón latía contra su pecho, como un pájaro herido. Durante las siguientes horas, Catalina se transformó en lo que siempre había sido en el fondo de su alma, una sanadora natural. Sus manos, curtidas por años de trabajo duro, se movían con una delicadeza que habría sorprendido a quienes la conocían solo superficialmente. Limpió la herida con agua hervida, removiendo cuidadosamente cada piedrecita y cada trozo de tierra que se había incrustado en la carne abierta. La herida era profunda, pero limpia, como si hubiera sido causada por una roca afilada durante una caída. Catalina aplicó las hierbas medicinales que había aprendido a usar de su abuela indígena: hojas de aloe para calmar la inflamación, té de manzanilla para bajar la fiebre, ungüento de caléndula para acelerar la curación. Vendó la pierna con tiras de tela cortadas de su propia ropa.
sacrificando su mejor vestido sin pensarlo 2 veces. El niño entraba y salía de la conciencia como un navegante perdido en mares tormentosos. Cuando estaba despierto, murmuraba palabras en apache que ella no entendía, pero el tono era inequívoco. Llamaba a su madre, a su padre, a su familia perdida. Sus ojitos se llenaban de lágrimas no solo por el dolor físico, sino por el terror de estar solo, perdido, en manos de una extraña. Catalina decidió llamarlo Aiyana, recordando que su abuela le había contado que significaba flor eterna en alguna lengua indígena. Le parecía apropiado para este pequeño guerrero, que luchaba por su vida con la tenacidad de una flor del desierto que se aferra a la existencia contra todas las adversidades. El primer día fue una batalla épica entre la vida y la muerte. Aiyana luchaba contra la fiebre como si fuera un enemigo visible, su pequeño cuerpo convulsionándose mientras deliraba en su lengua nativa. Catalina no se apartó de su lado ni por un momento. Le aplicaba paños fríos en la frente cuando la temperatura subía peligrosamente, lo forzaba a beber pequeños sorbos de agua con miel cuando conseguía despertarlo, y le susurraba palabras de consuelo en español que, de alguna manera misteriosa, parecían calmarlo. «Tranquilo, pequeño guerrero», le murmuraba mientras le acariciaba el cabello empapado en sudor. «Estás a salvo. Nadie te va a hacer daño». Aunque él no entendiera las palabras, algo en el tono maternal de su voz penetraba las barreras del idioma y llegaba directamente a esa parte del alma que reconoce el amor sin necesidad de traducción. Durante la noche más crítica, cuando la fiebre alcanzó su punto más alto y Catalina temió perderlo, se quedó despierta sosteniéndolo entre sus brazos. Le cantaba las canciones de cuna que su propia madre le había cantado, melodías que hablaban de esperanza y protección, de madres que velan el sueño de sus hijos. En algún momento de esa noche interminable, sintió que algo había cambiado. El niño ya no estaba solo luchando por su vida. Ella estaba luchando con él. El segundo día trajo señales de esperanza. La fiebre comenzó a ceder gradualmente, como una tormenta que se aleja lentamente del horizonte. Aiyana pudo abrir los ojos por periodos más largos, y aunque seguía muy débil, había una chispa de vida que no había estado allí el día anterior. Catalina preparó un caldo nutritivo con hierbas que sabía que darían fuerza a un cuerpo en recuperación. Fue durante este segundo día cuando comenzó a desarrollarse una comunicación extraordinaria entre ellos. Sin palabras comunes, crearon un lenguaje hecho de gestos, miradas y sonidos que trascendía las barreras culturales. Aiyana señalaba su estómago cuando tenía hambre, se tocaba la garganta cuando necesitaba agua, apretaba la mano de Catalina cuando sentía dolor. Ella respondía con una intuición maternal que parecía haber despertado de algún lugar profundo de su ser. Gradualmente, comenzaron a intercambiar palabras simples. Catalina le enseñaba: agua, comida, dolor, mejor. Él le respondía con palabras en apache que ella repetía torpemente: vía, para agua, chil, para comida. Cada nueva palabra era como construir un puentecito entre dos mundos que habían estado separados por muros de incomprensión y miedo. Durante el tercer día, cuando Aiyana ya podía incorporarse un poco y mantenerse despierto por horas enteras, comenzó a contar su historia a través de la mezcla de gestos, dibujos en la tierra y las pocas palabras que ahora compartían. Había estado cazando lagartijas con su hermano mayor, Kohana, cuando escucharon el rugido de un puma. En la confusión del ataque, los hermanos se separaron corriendo en direcciones opuestas. Aiyana, en su prisa por escapar, no vio el barranco oculto por la maleza. Cayó rodando entre las rocas, lastimándose gravemente la pierna contra una piedra afilada. Había estado perdido durante 2 días completos, arrastrándose hacia el agua, porque sabía que los humanos siempre necesitan agua para sobrevivir. La deshidratación, la pérdida de sangre y el terror de estar solo lo habían llevado al borde de la inconsciencia cuando Catalina lo encontró. La conexión emocional entre la mujer y el niño se profundizaba con cada hora que pasaba. Catalina veía en Aiyana no solo al hijo que nunca había tenido, sino a la familia que había perdido, al propósito que había estado buscando sin saberlo. El niño, por su parte, comenzó a mirarla con una confianza total que rompía el corazón. Para él,
Esta mujer misteriosa se había convertido en salvación, protección y amor maternal en un mundo que de repente se había vuelto peligroso y hostil. Por las tardes, cuando el calor del día comenzaba a ceder, Catalina le cantaba canciones que su madre le había enseñado, canciones que hablaban de valientes guerreros y madres amorosas, de tierras lejanas y esperanzas cumplidas. Aiyana, a su vez, le mostraba cómo su pueblo dibujaba símbolos en la tierra para contar historias, círculos que representaban el sol, líneas onduladas para el agua, figuras humanas simples para las personas importantes en sus vidas. Una tarde, el niño dibujó con especial cuidado una figura alta con plumas en la cabeza, rodeada de otras figuras más pequeñas. Señaló el dibujo y luego se señaló a sí mismo, diciendo una palabra que Catalina no entendía pero que sonaba importante: Nahuel. Luego puso su pequeña mano sobre su propio pecho y repitió: Nahuel, Tat. Catalina comprendió. Nahuel era su padre, y por la reverencia con que pronunciaba el nombre, era alguien muy importante en su tribu. El cuarto día trajo una mejoría notable. Aiyana pudo ponerse de pie con ayuda y dar algunos pasos cojeando. Su apetito había regresado, y las heridas mostraban signos claros de curación. Pero con la mejoría física vino también una inquietud emocional que Catalina reconoció inmediatamente. El niño extrañaba desesperadamente a su familia. Durante las noches, lo escuchaba llorar quedamente, y aunque ya no deliraba de fiebre, seguía murmurando nombres en apache que claramente eran de personas que amaba y que lo amaban. Catalina sabía que por mucho que hubieran conectado, ella nunca podría reemplazar la familia que el niño había perdido temporalmente. Fue entonces cuando comenzó a preocuparse seriamente por lo que vendría después. Sabía que la familia del niño debía estar buscándolo con la desesperación de los padres que han perdido a un hijo. Los apaches eran legendarios por su habilidad para rastrear. Podían seguir huellas que para otros ojos eran invisibles, leer señales en rocas y plantas que contaban historias completas. Era solo cuestión de tiempo antes de que llegaran hasta su cabaña. La pregunta que la atormentaba cada vez más era: ¿cómo reaccionarían al encontrar a su hijo en manos de una extraña? ¿Entenderían que ella lo había salvado? ¿O verían su presencia como una amenaza? Las historias que circulaban en el pueblo sobre la ferocidad apache en la protección de sus familias no la tranquilizaban precisamente. El quinto día, mientras ayudaba a Aiyana a caminar hasta su pequeño patio para que tomara aire fresco y sol, Catalina sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento del desierto. Era esa sensación primitiva, ese instinto heredado de generaciones de supervivencia, que le decía que ya no estaban solos. El aire mismo parecía cargado de una tensión eléctrica que hacía que los cabellos se le erizaran en la nuca, sin hacer movimientos bruscos que pudieran ser interpretados como amenazantes. Miró cuidadosamente hacia las rocas rojizas que rodeaban su cabaña como centinelas silenciosos. Al principio no vio nada, solo las formas familiares de piedras y cactus que había contemplado cientos de veces. Pero gradualmente, como imágenes que emergen de la niebla, comenzó a distinguir siluetas que no pertenecían al paisaje natural. Allí estaban 5 guerreros apaches, montados en caballos que parecían surgidos directamente de las leyendas que asustaban a los niños del pueblo, inmóviles como estatuas de bronce contra el cielo del atardecer que se teñía de naranjas y rojos. Sus rostros estaban pintados para la guerra con símbolos que Catalina no podía interpretar, pero que claramente tenían significados profundos. Sus arcos estaban preparados, sus lanzas brillaban con la luz del sol poniente, y sus ojos, incluso desde esa distancia, se clavaban en ella con una intensidad que helaba la sangre. Por un momento que pareció extenderse por horas, nadie se movió. El mundo entero parecía haber quedado suspendido en esa tensión eléctrica del momento antes de que se desate la tormenta. Catalina sintió cómo su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo, resonando en el silencio absoluto del desierto. Aiyana fue el primero en romper el silencio que parecía haberse extendido por toda la eternidad. Con un grito de alegría que resonó por todo el desierto como el canto de un pájaro liberado de su jaula, comenzó a gritar palabras en apache mientras señalaba hacia los jinetes, con una emoción que transformó por completo su rostrito demacrado.
Catalina no necesitaba traducción para entender el significado de esas palabras cargadas de felicidad pura. «Es mi familia. Vinieron por mí. Papá, estoy aquí». Pero la alegría desbordante del niño contrastaba dramáticamente con la tensión que llenaba el aire como electricidad antes de una tormenta devastadora. Los guerreros descendieron de sus caballos con movimientos que parecían una danza antigua, fluidos y silenciosos como sombras que cobran vida. Cada paso que daban hacia la cabaña era medido, calculado, cargado de una autoridad que había sido forjada en batallas y supervivencia en las tierras más inhóspitas del continente. El líder del grupo se destacaba inmediatamente entre los demás. Era un hombre de presencia imponente que parecía llevar consigo toda la majestuosidad y el poder de las montañas del desierto. Su estatura superaba la de sus compañeros, y cada músculo de su cuerpo hablaba de años de entrenamiento, caza y guerra. Las cicatrices que marcaban sus brazos y torso no eran símbolos de derrota, sino medallas de honor que contaban historias de batallas sobrevividas y enemigos vencidos. Su rostro, pintado con símbolos sagrados en rojo y negro, tenía esa dignidad severa que solo poseen los líderes naturales, aquellos que han nacido para guiar a otros a través de los momentos más difíciles. Sus ojos, negros como la obsidiana y profundos como pozos antiguos, habían visto demasiado sufrimiento, demasiadas pérdidas, demasiadas traiciones del mundo de los blancos. Pero también brillaban con una inteligencia aguda y una sabiduría que había sido ganada a través de experiencias que hubieran quebrado a hombres menores. Catalina comprendió instintivamente que estaba ante alguien extraordinario. Este no era simplemente un guerrero más, sino claramente un jefe, un líder cuyas decisiones afectaban las vidas de cientos de personas. La forma en que los otros guerreros se mantenían ligeramente detrás de él, la reverencia en sus posturas, todo indicaba que este hombre comandaba un respeto que había sido ganado no solo por su fuerza física, sino por su sabiduría y liderazgo. Nahuel, como Catalina descubriría que se llamaba, se acercó a su hijo con pasos que parecían medir no solo la distancia física, sino también el abismo emocional que había existido durante esos días terribles, en que creyó que había perdido para siempre a su pequeño guerrero. Sus manos, curtidas por años de supervivencia en el desierto, manos que habían empuñado armas y firmado tratados, temblaron ligeramente cuando tocaron el rostro de Aiyana. El momento del reencuentro fue de una intensidad emocional que trascendió todas las barreras culturales. Nahuel examinó a su hijo con la minuciosidad de un médico y la desesperación de un padre que había perdido la esperanza. Sus ojos recorrieron cada centímetro del pequeño cuerpo, evaluando las heridas, observando los vendajes limpios y profesionales, notando que el niño estaba alimentado, limpio y claramente había sido cuidado con un amor que no conocía fronteras raciales. La herida en la pierna había sido tratada con una habilidad que impresionó al jefe apache. Los vendajes estaban limpios, la herida no mostraba signos de infección, y era evidente que quien había cuidado a su hijo conocía las artes de la curación. Más importante aún, había algo en los ojos de Aiyana, una luz de confianza y amor hacia la mujer que estaba de pie junto a ellos, que le decía a Nahuel todo lo que necesitaba saber sobre el carácter de Catalina. Durante largos minutos que se sintieron como horas, Nahuel no habló. Sus ojos iban de su hijo a la mujer que lo había salvado, evaluando, comprendiendo, tomando una decisión que cambiaría el destino de todos los involucrados para siempre. En su cultura, las deudas de vida eran sagradas, más importantes que cualquier tratado firmado con los blancos, más duraderas que cualquier promesa hecha bajo presión. Finalmente, Nahuel se dirigió a Catalina en un español que, aunque quebrado por su acento y limitado por el vocabulario, era comprensible y cargado de una emoción profunda que no necesitaba traducción perfecta para ser entendida. «Tú, salvar, mi hijo», dijo con una voz que llevaba el peso de montañas. «Nahuel debe gratitud eterna». No eran muchas palabras, pero estaban cargadas de un significado que trascendía los idiomas y las culturas. En esas palabras simples
estaba contenido todo un código de honor que había regido la vida de su pueblo durante siglos. Una deuda de vida no era algo que se pagara con objetos materiales o favores simples. Era un compromiso que duraba para siempre, que se transmitía de generación en generación si era necesario. Aiyana, todavía en los brazos de su padre pero sin perder de vista a Catalina, comenzó a contar su historia en apache con la velocidad y emoción de un niño que tiene mucho que explicar. Sus pequeñas manos se movían describiendo cada momento, cómo había caído, cómo había estado perdido y asustado, cómo esta mujer lo había encontrado y cuidado como si fuera su propia madre. Señalaba hacia Catalina con admiración evidente, mientras describía el cuidado que había recibido, la comida que ella le había dado, las canciones que le había cantado para calmarlo durante la fiebre, la manera en que había limpiado y vendado sus heridas, cómo había permanecido despierta toda la noche cuando él estaba más enfermo. En la voz del niño había una gratitud y un amor que eran imposibles de fingir o malinterpretar. Los otros guerreros escuchaban en silencio religioso, y Catalina pudo ver cómo sus expresiones cambiaban gradualmente de la desconfianza inicial y la tensión de guerra hacia algo completamente diferente. Respeto, admiración y finalmente una aceptación que ella nunca había experimentado en su vida. En su mundo, las acciones hablaban más fuerte que las palabras, y las acciones de esta mujer mestiza hablaban de honor, compasión y valor en un lenguaje que ellos entendían perfectamente. Uno de los guerreros más jóvenes, claramente emocionado por la historia que Aiyana contaba, se acercó a Nahuel y le susurró algo en apache. El jefe asintió gravemente y luego miró a Catalina con una nueva comprensión en sus ojos. Guerrero joven dice, «Tú cantar para mi hijo, como madre apache», tradujo lentamente. Esto, muy importante, muy sagrado. Nahuel tomó algo de su cinturón, y Catalina vio que era un collar extraordinariamente hermoso, hecho de turquesas perfectas intercaladas con plumas de águila y cuentas de plata trabajadas con una artesanía que hablaba de generaciones de tradición. Era claramente una pieza ceremonial, algo que tenía un significado profundo en su cultura, no un simple adorno. Con gestos que tenían toda la solemnidad de una ceremonia religiosa, Nahuel se acercó a Catalina. Sus movimientos eran rituales, cargados de un significado que ella podía sentir aunque no entendiera completamente. Con cuidado reverencial, colocó el collar alrededor del cuello de Catalina, y las turquesas brillaron contra su piel morena como pequeños fragmentos de cielo capturados en piedra. Tú, protegida, por Nahuel, por tribu apache, declaró con una solemnidad que hizo que las palabras resonaran en el aire del desierto como un juramento sagrado. Hermana de tribu, para siempre. Las palabras cayeron sobre Catalina como una bendición divina, transformando su mundo en un instante. La ironía de la situación no se perdía en ella. Aquellos a quienes el pueblo de Tierra Seca temía y despreciaba como salvajes sin alma, la habían aceptado con más dignidad, honor y respeto genuino que sus propios compatriotas. Los civilizados colonos la habían rechazado por el color de su piel y su herencia mixta, pero estos guerreros del desierto la habían juzgado solo por sus acciones y el contenido de su corazón. Cuando los guerreros finalmente se prepararon para partir, llevando a Aiyana de vuelta al seno de su familia y su tribu, el niño se resistió con toda la fuerza que su pequeño cuerpo podía reunir. Se soltó de los brazos de su padre y corrió hacia Catalina, abrazándola con esa intensidad desesperada de alguien que se separa de algo profundamente amado y que teme no volver a ver nunca más. Catalina, buena, Aiyana volver ver, le prometió en su español trabajosamente aprendido, con lágrimas que brillaban como diamantes en sus mejillas bronceadas. Tú, mi otra madre, mi corazón contigo. Sus palabras, pronunciadas con la sinceridad absoluta que solo poseen los niños, tocaron algo profundo en el alma de Catalina, un lugar que había estado vacío durante tanto tiempo que había olvidado que existía. Nahuel observó esta despedida con una comprensión que solo puede tener un padre. Vio el amor genuino que había florecido entre su hijo y esta mujer extraordinaria, y supo que sus vidas habían quedado entrelazadas para siempre de una manera que trascendía las divisiones culturales y raciales. Aiyana hablar verdad.
le dijo a Catalina con una sonrisa que transformó completamente su rostro severo. Él, volver. Nosotros, volver. Catalina, familia ahora. El regreso de los apaches con el niño rescatado no pasó desapercibido para el pueblo de Tierra Seca. Varios testigos habían visto a los temidos guerreros cerca de la cabaña de la mestiza, y para el amanecer siguiente, las especulaciones y rumores corrían por las calles polvorientas como pólvora encendida. El café de la mañana en cada mesa venía acompañado de teorías sobre lo que había pasado realmente en esa cabaña aislada, en los límites del mundo civilizado. Los rumores se extendieron por Tierra Seca como agua sobre tierra sedienta, filtrándose en cada conversación, cada encuentro casual en la calle principal, cada reunión de mujeres en el mercado. Para algunos, Catalina se había convertido en una figura de terror, la mestiza que había hecho pactos oscuros con los temidos apaches. Para otros, era algo completamente diferente, una mujer valiente que había arriesgado todo para salvar la vida de un niño inocente. La división en el pueblo era tan marcada como una grieta en la tierra del desierto. Las familias más tradicionales, lideradas por voces como la de Gertrudis, la esposa del tendero, organizaban reuniones susurradas en las que tejían teorías cada vez más elaboradas sobre las verdaderas intenciones de Catalina. ¿Quién sabe qué les habrá prometido a esos salvajes?, murmuraba Gertrudis con veneno destilado en cada palabra. Podría ser una espía, una amenaza para nuestras familias y nuestros hijos. Pero el primer cambio notable vino de una fuente inesperada y poderosa: el padre Miguel, el anciano sacerdote que había sido testigo silencioso de la transformación de Catalina desde su llegada al pueblo. Decidió que era momento de hablar con la autoridad moral que su posición le confería. Durante la misa del domingo siguiente al rescate, subió al púlpito con una determinación que hizo que hasta los más distraídos levantaran la vista. «Hermanos míos», comenzó con una voz que, aunque debilitada por los años, aún tenía el poder de llenar cada rincón de la pequeña iglesia. «He escuchado los rumores que circulan sobre nuestra hermana Catalina Morales. Permítanme recordarles las palabras de Cristo. No hay amor más grande que dar la vida por otro. Esta mujer arriesgó todo, incluyendo su propia seguridad, para salvar la vida de un niño que ni siquiera conocía». El silencio en la iglesia era tan profundo que se podía escuchar el aleteo de las palomas en el campanario. Las palabras del padre Miguel cayeron sobre la congregación como semillas en tierra fértil, obligando a cada persona presente a confrontar sus propios prejuicios y miedos. «¿Cuántos de nosotros?», continuó el sacerdote, «habríamos tenido el valor de hacer lo mismo? ¿Cuántos habríamos arriesgado nuestras vidas por un extraño, sin importar su raza o tribu?» Pero no todos los corazones estaban listos para ser ablandados por sermones sobre compasión cristiana. Gertrudis, sentada en su banco habitual con la rigidez de quien ha decidido que su opinión es inmutable, organizó una reunión informal esa misma tarde entre las mujeres más influyentes del pueblo. «El padre Miguel es un buen hombre», declaró con esa forma particular de desprecio que las personas usan cuando pretenden mostrar respeto mientras lo socavan. «Pero es viejo y tal vez demasiado ingenuo para entender las verdaderas implicaciones de lo que está pasando». Sin embargo, algo completamente inesperado comenzó a suceder en paralelo a estas divisiones. 3 días después del sermón del padre Miguel, cuando Catalina se dirigía al pueblo para comprar provisiones básicas, esperando enfrentar el rechazo y las miradas hostiles de siempre, se encontró con una recepción que la dejó completamente descolocada. Thomas Whitman, el maestro de escuela, se acercó a ella con una expresión de curiosidad genuina, mezclada con algo que parecía peligrosamente cercano a la admiración. Thomas era un hombre que destacaba inmediatamente en cualquier multitud. Alto, delgado, con ojos azules que reflejaban una inteligencia aguda y una educación que había sido forjada en las mejores universidades del Este. Había llegado a Tierra Seca no por aventura o búsqueda de riqueza, sino porque creía sinceramente en el poder transformador de la educación. «Señorita Morales», le dijo con un respeto evidente en su voz educada, «me gustaría mucho conocer su versión de lo que realmente pasó. Las historias que circulan por el pueblo son, digamos, bastante variadas y contradictorias». Sus palabras estaban cargadas de una cortesía que Catalina hacía mucho tiempo que no experimentaba de parte de los colonos blancos. Catalina le contó la historia de manera simple y directa.
sin adornos dramáticos ni intentos de hacerse ver como heroína. Encontró a un niño herido, lo cuidó hasta que se recuperó, y su familia vino por él. No mencionó los momentos de terror absoluto cuando vio a los guerreros acercarse, ni la decisión moral agonizante que tuvo que tomar, ni cómo esa experiencia había despertado en ella sentimientos maternales que no sabía que poseía. Thomas escuchó con una atención completa que pocos hombres de su posición social habrían otorgado a una mujer mestiza. Cuando ella terminó, él asintió pensativamente, y luego declaró con una firmeza que sorprendió a los transeúntes que habían estado escuchando disimuladamente. «Hizo usted exactamente lo correcto, señorita Morales. Cualquier persona decente, cualquier verdadero cristiano, habría hecho lo mismo». Sus palabras, dichas en voz alta y clara frente a otros miembros del pueblo que habían estado fingiendo no prestar atención, llevaban un peso considerable. Thomas Whitman era respetado no solo por su educación, sino por su integridad moral y su dedicación desinteresada a mejorar la vida del pueblo a través de la educación. Su opinión importaba, y todos los presentes lo sabían. El efecto de esta conversación pública fue inmediato y sorprendente. Durante los días siguientes, Catalina comenzó a notar cambios sutiles pero significativos en las actitudes hacia ella. Algunas mujeres que antes la evitaban activamente, ahora la saludaban con inclinaciones de cabeza cautelosas pero respetuosas. Los comerciantes ya no la trataban como si fuera a contaminar sus mercancías con solo tocarlas. Gradualmente, la actitud del pueblo comenzó a dividirse en líneas más claras. Por un lado estaban aquellos como Gertrudis y sus seguidoras que veían en Catalina una amenaza al orden establecido, una grieta peligrosa en el muro que separaba a los civilizados de los salvajes. Por el otro lado, comenzó a formarse un grupo de personas que reconocían el valor moral y la humanidad extraordinaria de lo que había hecho. El cambio más dramático vino una semana después, cuando Aiyana regresó acompañado esta vez por su hermana mayor, una joven apache de unos 16 años llamada Itzel, y por dos mujeres mayores de la tribu que claramente tenían posiciones de respeto en su comunidad. El niño había convencido a su familia de que necesitaba agradecer apropiadamente a la mujer que le había salvado la vida y había conseguido permiso para traer regalos que representaran el honor de toda la tribu. La llegada de esta delegación apache fue presenciada por prácticamente todo el pueblo, ya que las noticias de su aproximación se habían extendido con la velocidad del viento del desierto. Los observadores vieron con asombro cómo Aiyana corrió hacia Catalina y la abrazó con el cariño genuino de un hijo que se reencuentra con su madre. Vieron cómo las mujeres apaches trataban a Catalina, no con la deferencia temerosa que uno podría esperar hacia una extraña, sino con el respeto y afecto reservados para alguien que es verdaderamente familia. Los regalos que trajeron hablaban de un honor que trascendía las barreras culturales. Una manta tejida por la propia madre de Aiyana, con patrones que contaban la historia completa del rescate, cada símbolo cargado de significado sagrado. Canastas hechas con técnicas que habían sido transmitidas de generación en generación, cada fibra colocada con una precisión que hablaba de amor y respeto. Y más importante que cualquier objeto material, la presencia misma de estas mujeres apache en territorio blanco era una declaración de confianza y aceptación que no tenía precedentes en la historia del pueblo. Thomas Whitman, quien había estado observando toda la escena desde la distancia respetuosa que un hombre educado mantiene ante ceremonias que no comprende completamente, pero que reconoce como sagradas, se acercó después de que la delegación apache se fuera. Su expresión había cambiado. Donde antes había habido curiosidad intelectual, ahora brillaba algo que se parecía peligrosamente a la admiración romántica. «Señorita Morales», le dijo con una nueva intensidad en su voz, «creo que usted ha logrado algo absolutamente extraordinario. Ha construido un puente de entendimiento donde antes solo existían miedo y desconfianza mutua». Sus palabras eran las de un educador que reconoce una lección de humanidad más valiosa que cualquier texto académico. Las visitas de Aiyana y su familia se hicieron más regulares en las semanas que siguieron, pero ahora tenían un propósito diferente. Las mujeres apaches habían venido no solo a honrar a Catalina, sino a aprender de ella. Habían oído hablar de sus habilidades como costurera y bordadora, y querían incorporar esas técnicas a sus propias tradiciones artesanales. Lo que siguió
Fue un intercambio cultural extraordinario que transformó la cabaña aislada de Catalina en un centro de aprendizaje mutuo. Las mujeres apaches le enseñaban los secretos de la medicina natural del desierto, qué plantas curaban las fiebres más persistentes, cuáles aliviaban el dolor de formas que los remedios blancos no podían igualar, cómo preparar ungüentos que sanaban las heridas más rápido que cualquier medicina conocida por los colonos. A cambio, Catalina les enseñaba las técnicas de bordado y costura que había perfeccionado durante años de práctica solitaria. Sus dedos hábiles les mostraban cómo crear patrones intrincados, cómo combinar colores de maneras que antes no habían imaginado, cómo transformar telas simples en obras de arte que contaban historias. Pero el intercambio más profundo no era de habilidades técnicas, sino de comprensión humana. Estas mujeres, que venían de mundos aparentemente tan diferentes, descubrieron que compartían las mismas preocupaciones fundamentales: el bienestar de sus familias, el deseo de crear belleza en un mundo a menudo hostil, la necesidad de transmitir conocimientos valiosos a las generaciones futuras. La transformación más notable, sin embargo, era en la propia Catalina. La mujer que había llegado a tierra seca, cargando el peso abrumador de la soledad y el rechazo social, ahora irradiaba una confianza que venía de saberse verdaderamente valorada y respetada. Su postura era más erguida, como si finalmente hubiera encontrado su lugar en el mundo. Su sonrisa aparecía con más frecuencia, y en sus ojos brillaba esa luz especial que solo tienen las personas que han descubierto su verdadero propósito en la vida. Los meses que siguieron al establecimiento de Catalina como puente entre las dos culturas trajeron cambios que nadie en tierra seca habría podido imaginar. Lo que había comenzado como el simple rescate de un niño herido se había transformado en algo mucho más grande. Una revolución silenciosa de corazones y mentes que estaba redefiniendo lo que significaba ser humano en esa frontera hostil entre civilizaciones. Thomas Whitman había comenzado a visitar la cabaña de Catalina con una frecuencia que ya no podía ser explicada solamente por curiosidad intelectual o interés profesional. Sus conversaciones, que inicialmente se centraban en la situación con los apaches, habían evolucionado hacia intercambios profundos sobre libros, ideas, sueños y visiones del futuro. Era como si dos almas que habían estado navegando solas por océanos diferentes finalmente hubieran encontrado el puerto seguro que representaba la comprensión mutua. «Nunca había conocido a alguien como usted, Catalina», le confesó una tarde dorada mientras compartían té en el pequeño patio que ella había creado junto a su cabaña, rodeado de flores del desierto que habían aprendido a florecer en las condiciones más difíciles. «Tiene usted una comprensión del mundo, una sabiduría práctica y una sensibilidad que no se aprenden en las universidades más prestigiosas del este». El romance que floreció entre ellos fue tan natural como la salida del sol sobre las montañas rojizas del desierto. No hubo declaraciones dramáticas llenas de promesas grandiosas, sino un crecimiento gradual y orgánico de la amistad hacia algo más profundo, más significativo, más duradero. Thomas comenzó a ver en Catalina no solo a una mujer extraordinaria que había logrado lo imposible, sino a la compañera de vida que había estado buscando sin saberlo durante todos sus años de soledad educada. Sus encuentros se convirtieron en la comidilla del pueblo, por supuesto. Las lenguas viperinas de las mujeres tradicionales trabajaban horas extra tejiendo teorías sobre las verdaderas intenciones de esa relación. Gertrudis, fiel a su naturaleza venenosa, organizaba reuniones de costura que eran en realidad sesiones de conspiración disfrazadas. «Ese maestro se ha dejado seducir completamente por esa mujer», murmurarían entre puntadas. «¿Qué clase de ejemplo da a nuestros hijos? ¿Qué dirán las familias decentes cuando sepan que su educador se ha unido con esa clase de persona?» La oposición se hizo más vocal y organizada cuando se corrió el rumor de que Thomas había sido visto no solo visitando la cabaña de Catalina, sino compartiendo comidas que ella había preparado usando técnicas culinarias aprendidas de las mujeres apaches. Para las mentes más cerradas del pueblo, esto representaba una traición completa no solo a las normas sociales establecidas, sino a la civilización misma y a todo lo que habían venido a construir en esta tierra salvaje. Pero Thomas Whitman había encontrado aliados en los lugares más inesperados y pragmáticos del pueblo. Los comerciantes y rancheros,
hombres cuyo éxito dependía de resultados tangibles más que de prejuicios abstractos, habían comenzado a notar cambios extraordinariamente positivos desde que Catalina se había convertido en la mediadora no oficial entre el pueblo y los apaches. Los robos de ganado, que antes eran una preocupación constante que mantenía despiertos a los rancheros por las noches, habían disminuido hasta casi desaparecer completamente. Los apaches, en una demostración de respeto hacia su hermana adoptiva, habían comenzado a evitar cuidadosamente los ranchos cercanos al pueblo. Más aún, habían iniciado un sistema de intercambio comercial que estaba beneficiando económicamente a toda la comunidad. Samuel Morrison, el líder pragmático de los comerciantes y un hombre que había construido su fortuna leyendo correctamente las señales del mercado, se acercó a Thomas una tarde con la franqueza directa que caracteriza a los hombres de negocios exitosos. «Maestro Whitman», le dijo sin rodeos diplomáticos, «no me importa lo más mínimo con quién decida usted casarse, siempre y cuando mantenga feliz a esa mujer extraordinaria. Desde que Catalina Morales llegó a nuestras vidas, este pueblo es considerablemente más próspero y infinitamente más seguro para nuestras familias. El momento que cambiaría para siempre la percepción del pueblo llegó durante una ceremonia apache sin precedentes en la historia de Tierra Seca. Nahuel y una delegación de guerreros y ancianos aparecieron en el pueblo no para comerciar, negociar o intimidar, sino para participar en una ceremonia de honor dedicada específicamente a Catalina. Era algo absolutamente extraordinario. Apaches entrando pacíficamente en territorio blanco, con el único propósito de honrar públicamente a alguien que consideraban familia verdadera. La ceremonia se llevó a cabo al atardecer, en el espacio abierto cerca de la iglesia, bajo un cielo que se teñía de todos los colores del fuego. Prácticamente todo el pueblo se reunió para presenciar este evento histórico, algunos movidos por curiosidad genuina, otros por morbo, y unos pocos por respeto real hacia lo que estaba sucediendo. Nahuel, vestido con sus ropas ceremoniales más elaboradas y acompañado por ancianos cuya sabiduría era respetada incluso por tribus enemigas, habló primero en apache con una solemnidad que trascendía las barreras del idioma. Su voz profunda resonaba en el aire quieto del desierto como el rugido distante de un río poderoso. Luego, uno de los guerreros más jóvenes que había aprendido español en intercambios comerciales anteriores, tradujo para el pueblo reunido. El gran jefe Nahuel dice que Catalina Morales tiene el corazón de una guerrera y la sabiduría de una anciana respetada, declaró el intérprete con reverencia evidente. Dice que ella ha construido un puente de paz verdadera entre nuestros pueblos, un puente que será recordado por las generaciones futuras como el momento en que dos mundos dejaron de ser enemigos para convertirse en hermanos. Las palabras cayeron sobre la multitud reunida como lluvia sobre tierra sedienta. Incluso los más prejuiciosos no podían negar la dignidad y sinceridad de lo que estaban presenciando. Esta no era la imagen de salvajes sanguinarios que habían construido en sus mentes. Estos eran seres humanos con códigos de honor, tradiciones sagradas y capacidad para reconocer y valorar la bondad genuina sin importar de dónde viniera. La ceremonia alcanzó su clímax cuando Nahuel presentó a Catalina con un regalo que dejó a todo el pueblo sin palabras. Un caballo magnífico, blanco como las nubes del verano, con crines que brillaban como plata bajo la luz del atardecer. En la cultura apache, regalar un caballo era la máxima expresión de respeto y amor, reservada solo para los miembros más honrados de la familia. Este caballo, explicó Nahuel a través de su intérprete, ha sido criado por mi propia familia durante 3 generaciones. Su nombre es Espíritu del Viento, y solo ha sido montado por guerreros que han demostrado valor extraordinario en la batalla. Ahora será de Catalina, porque ella ha demostrado un valor aún mayor, el valor de arriesgar todo por salvar una vida que no conocía. Thomas Whitman, que había estado observando toda la ceremonia con una emoción creciente que ya no podía contener, se acercó a Catalina cuando los apaches comenzaron a retirarse. Sus ojos azules brillaban con lágrimas que no se avergonzaba de mostrar. «Catalina», le dijo con una voz cargada de emoción, «después de ser testigo de esto, después de ver la mujer extraordinaria que usted es, no puedo seguir guardando silencio sobre lo que siento». Se arrodilló allí mismo,
frente a toda la delegación apache que se detenía para observar, frente a todo el pueblo que contenía la respiración, bajo el cielo del desierto que se había convertido en testigo de tantos momentos extraordinarios. ¿Me haría usted el honor inmenso de convertirse en mi esposa? La propuesta de matrimonio más inusual en la historia de Tierra Seca fue recibida con un silencio que duró exactamente 3 latidos del corazón, seguidos por el grito de alegría de Aiyana, que había corrido hacia Catalina para abrazarla. ¡Sí, sí! ¡Catalina feliz!, gritó el niño en su español entusiasta, como si él mismo hubiera sido consultado sobre la decisión. La respuesta de Catalina fue una sonrisa que iluminó todo su rostro y transformó las arrugas de preocupación que había llevado durante años en líneas de felicidad pura. «Sí, Thomas», respondió con una voz que temblaba de emoción. Sería un honor ser su esposa. Los preparativos para la boda más extraordinaria en la historia de Arizona comenzaron inmediatamente. Sería una ceremonia que uniría no solo a 2 personas, sino a 2 culturas que habían aprendido a verse más allá de sus diferencias superficiales. El padre Miguel, emocionado hasta las lágrimas por la oportunidad de oficiar una unión que representaba todos los valores cristianos en los que creía, trabajó junto con el chamán apache para crear una ceremonia que honrara ambas tradiciones. La boda se llevó a cabo en el punto exacto donde Catalina había encontrado a Aiyana herido, junto al arroyo que ahora simbolizaba el lugar donde 2 mundos se habían encontrado. El padre Miguel y el chamán apache compartieron las bendiciones, cada uno en su propia lengua, cada uno invocando las fuerzas sagradas que reconocían como protectoras del amor verdadero. Las mujeres apache habían trabajado durante semanas creando un vestido de novia que combinaba las tradiciones de ambas culturas, encajes europeos entretejidos con cuentas y plumas sagradas, bordados que contaban la historia de amor entre Thomas y Catalina junto con símbolos apaches que prometían fertilidad y prosperidad. La celebración que siguió a la ceremonia fue una fiesta como nunca antes se había visto en esas tierras. Colonos y apaches compartieron comida, música y danzas, creando recuerdos que sus hijos y nietos relatarían durante generaciones. Incluso algunos de los más resistentes al cambio se encontraron disfrutando de la hospitalidad apache y reconociendo la humanidad común que compartían. Los meses que siguieron a la boda trajeron una prosperidad inesperada a Tierra Seca. Thomas y Catalina establecieron un puesto de comercio que se convirtió en el centro de intercambio entre las 2 culturas. Los apaches traían pieles, artesanías y conocimientos de medicina natural. Los colonos ofrecían herramientas, telas y productos manufacturados. Todos prosperaron. El nacimiento de la primera hija de Thomas y Catalina, una niña hermosa que llevaba en sus rasgos la herencia de 3 culturas diferentes, fue celebrado por ambas comunidades como un símbolo de esperanza para el futuro. La llamaron Esperanza Luz, y desde el momento de su nacimiento, quedó claro que sería criada conociendo y respetando todas las tradiciones que corrían por sus venas. Pero quizás el legado más duradero de la historia de Catalina fue la escuela bilingüe que ella y Thomas fundaron juntos. En esa pequeña escuela, niños apaches y colonos aprendían juntos, no solo matemáticas y lectura, sino también sobre el respeto mutuo, la comprensión cultural y la posibilidad de construir un mundo donde las diferencias fueran celebradas en lugar de temidas. Años después, cuando los visitantes llegaban a Tierra Seca y preguntaban sobre los orígenes de esa armonía extraordinaria entre culturas que normalmente estaban en conflicto, los ancianos del pueblo siempre contaban la misma historia. La historia de una mujer mestiza que rescató a un niño apache, y al hacerlo, rescató también las almas de 2 pueblos enteros. Catalina Morales había llegado a Tierra Seca como una forastera rechazada, cargando solo el peso de su soledad y sus sueños rotos. Pero el amor, la compasión y el valor de arriesgar todo por hacer lo correcto la habían transformado en algo mucho más grande, un puente viviente entre mundos, una prueba de que la humanidad común puede superar cualquier barrera construida por el miedo y el prejuicio. Su historia se convirtió en leyenda, pero más importante aún, se convirtió en inspiración para generaciones futuras que aprendieron que una sola persona, actuando con valor y compasión, puede cambiar el destino de comunidades enteras y escribir nuevos capítulos en la historia de la humanidad.